Mi nombre es Rosa María Meléndez Soto y trabajo como profesora e investigadora de tiempo completo en el Centro de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, adscrita al Departamento de Ciencias Veterinarias. Durante algún tiempo hemos estado trabajando con un tema poco conocido en México y por esta razón me interesó escribir un artículo de revisión que se llama Amiloidosis sistémica AA, un problema potencial de salud pública. Este artículo ha sido publicado en la revista Abanico Veterinario. Cuando nos ocupamos de inocuidad alimentaria de productos de origen animal, generalmente nos remitimos a asegurar que estos no contengan toxinas, ni microorganismos como bacterias, virus, hongos y parásitos causantes de enfermedades infectocontagiosas. Sin embargo, a partir de la década de los 80 del siglo pasado, nuestra percepción comenzó a cambiar a raíz de los brotes de encefalopatía espongiforme bovina y el descubrimiento de las proteínas priónicas. Las proteínas están presentes en todos los organismos vivos. Son macromoléculas formadas por cadenas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos. Poseen una estructura muy compleja que se organiza en 4 niveles, como podemos ver en esta imagen. Su estructura primaria consiste en la cadena lineal de aminoácidos que la conforman. La estructura secundaria se forma cuando la cadena polipeptídica se pliega como respuesta a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman los enlaces peptídicos. Esta puede adoptar 2 formas. La más común es la alfa hélice, cuando la cadena se enrolla en espiral sobre sí misma, y la otra, la hoja beta plegada, cuando la cadena principal se estira al máximo y las cadenas laterales de aminoácidos se sitúan en forma alternada a la derecha y a la izquierda de la cadena. Cuando la estructura proteica tiene un predominio de hojas beta plegada, la proteína adquiere características físico-químicas muy particulares. También tenemos la estructura terciaria y cuaternaria, pero para el tema de la amiloidosis, donde nos debemos de centrar es en la secundaria. La primera descripción del amiloide la realizó Rudolf Virchow en 1854 a partir de autopsias en personas en donde encontró un material en los tejidos que se teñía de manera muy similar al almidón cuando se utilizaba yodo. Por eso le llamó amiloide. Pasaron muchos años hasta que se conoció que la naturaleza de esta materia era proteinácea y que tenía una estructura fibrilar, como la que podemos ver aquí. Y todavía pasó mucho tiempo para que se le empezara a asociar a la presencia de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, las encefalopatías espongiformes, la esclerosis lateral amiotrófica y el Parkinson, así como también a cuadros sistémicos asociados a enfermedades inflamatorias crónicas, que culminan con insuficiencia renal y que tienen cuadros clínicos muy variados y muy difíciles de diagnosticar. Las proteínas amiloides pueden formarse a partir de una gran cantidad de proteínas normales que cuando modifican su estructura secundaria, como lo comentamos, adquieren características físico-químicas muy similares a las de los priones. Esto significa que no se degradan con el calor, con cambios de pH, con luz ultravioleta o con los desinfectantes comunes, y tampoco son sensibles a las proteasas. Por eso se van acumulando en los tejidos, ya sea de manera localizada, como en el caso de la proteína tau en el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, o bien de forma sistémica. A su presencia se han asociado factores genéticos, el envejecimiento, la presencia de enfermedades inflamatorias crónicas, pero también se encontró en estudios retrospectivos realizados en varios zoológicos del mundo con poblaciones de guepardos en cautiverio, que independientemente de la causa de su muerte, había una prevalencia muy alta de amiloidosis. De ahí surgió la idea de que posiblemente era un problema de carácter infeccioso. Y con el tiempo se descubrió que sí. Se ha observado su transmisión intra e interespecie por diversas vías, como la oral, la intravenosa y la intraperitoneal, y en países como Japón se ha hecho seguimiento en animales bovinos en matadero y se encontró una prevalencia
del 5%, una prevalencia importante. Considerando todo lo anterior, dado que existen estudios que demuestran su presencia en especies comestibles, a la asociación que hay con el envejecimiento, con la obesidad y con enfermedades crónicas en la población, debido al alto consumo de productos de origen animal que existe en nuestro país, que es alrededor de 65 kilos por año, y dado que los procedimientos a través de los cuales se procesan y se preparan estos alimentos no son eficientes en la eliminación de estas proteínas, existe un riesgo de que las personas puedan desarrollar amiloidosis sistémica si consumen este material y si previamente presentan enfermedades inflamatorias crónicas. Se considera que en la patogenia de la enfermedad se requiere una fase a la que se le ha llamado preamiloide, en la que exista una sobreproducción de proteínas. En el caso particular de la amiloidosis sistémica AA, esta proteína es el amiloide sérico, que es una de las proteínas que se producen en la fase aguda de la inflamación. Es decir, que una enfermedad inflamatoria crónica o incluso la obesidad puede predisponer a que se deposite amiloide en los tejidos si se llega a consumir la semilla o material amiloide, que será el patrón a partir del cual la proteína normal comenzará su plegamiento defectuoso, de manera muy similar a como ocurre con las enfermedades priónicas. Se han propuesto diversas causas para el desarrollo de la enfermedad, además de la abundancia del amiloide sérico, producto de procesos inflamatorios que pueden ser infecciosos o no infecciosos, como mutaciones, fallas en los mecanismos de reparación y eliminación de proteínas dañadas, entre otros. Por ejemplo, en algunos estudios, tanto en humanos como animales, se ha demostrado la presencia de polimorfismos genéticos para la proteína amiloide que se presentan con mayor frecuencia en individuos que sufren amiloidosis. El diagnóstico se puede realizar por histopatología, principalmente a través de una tinción que se denomina rojo Congo, que es la que podemos ver aquí. Esto que se está señalando en el puntero es material amiloide, que, como podemos observar en esta imagen, produce una birrefringencia entre amarillo y verde cuando se somete a luz polarizada. También se puede saber a través de inmunistoquímica qué tipo de amiloide es el que se presenta y también se pueden medir los precursores del mismo en el suero a través de pruebas de ELISA. Y en etapas finales de la enfermedad, pues es útil la evaluación de la función renal. Actualmente existen técnicas mucho más sofisticadas que se están utilizando en Japón, como son la espectrofotometría de masas. Si quieren conocer más sobre este tema, pueden leer el artículo en la revista Abanico Veterinario. Gracias.